buenas tardes para todos y todas, la comunidad de Latinoamerican Horn y para toda la comunidad cornística que nos van a ver en el mundo. Hoy tengo el privilegio de entrevistar o de conversar con el maestro Dante Yenke. Maestro, muy buenas tardes. Hola Diego, ¿qué tal? Bueno, primero muchas gracias a Latino American Horns por la invitación, que ya lo hicieron hace mucho tiempo y finalmente logramos hacer esta reunión. Bueno, mi nombre es Dante Yenke, cornista nacido en Perú, nacionalizado brasilero, con domicilio en Argentina, Buenos Aires, y en estos momentos trabajando en Bogotá, Colombia. Maestro, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por invitarme a hacer esta entrevista, estoy muy complacido. Quisiera que conversáramos un poco, o más bien que tocáramos un poco, acerca de qué recuerdas, esos recuerdos así que tienes de tus inicios con el instrumento, qué te evoca Perú, qué te acuerdas de tus inicios con el instrumento. ¿Lo podemos? Bueno, sí, la salsa. Lo primero que se me viene a la mente es la salsa. Yo nací en el norte de Perú, en la ciudad de Piura, muy al norte, pero desde que tenía un año de edad, la familia se trasladó a Lima, a la capital, y especialmente al puerto, famoso puerto El Callao, Chipún Callao, de donde sale toda la música salsa de Perú. Los chalacos, como se les llama a los del Callao, crecieron como yo escuchando la salsa, todo el tiempo con el mar, el sonido de los barcos, y la salsa durante todo el tiempo. Y yo me acuerdo que cuando tenía 5 años de edad, con los chicos del barrio nos juntábamos en las esquinas a tocar salsa con latas, ollas, y a mí me gustaba, me fascinaba solamente la parte de los metales de la salsa, trompetas y trombón. Sobre la letra de la salsa yo medio que ni las ignoraba totalmente, pero la parte de los metales las tenía totalmente memorizadas, ¿no? Y se me viene a la mente una de las salsas que a mí más me identificaron, Siéntate ahí, de Oscar de León. Era parte de los metales. Cuando tenía 5 años, yo escuchaba esas músicas, Willy Colón, Rubén Blades, toda la Fania a full, ¿no? Y todas estas cosas fue lo que a mí me inspiró a hacer música, y justo me fascinaban los metales, la trompeta y el trombón. Cosa que mi sueño desde muy chico, desde muy niño, era convertirme en trompetista de salsa, ¿no? Cosa que nunca lo logré. ¿Pero tú iniciaste con trompeta? No, te estoy hablando cuando tenía 5 años, creo que ni siquiera estaba. Fue un anhelo, fue un pensar. Sí, era un sueño, ya de chico quería eso, pero nunca lo llegué a concretar. O sea, llegué bastante cerca, pero muchos años después, ya cuando ya era cornista, ¿no? El encuentro con el corno fue, estoy saltando así, a pasos agigantados la historia, pero empecé en el colegio San Antonio de Varones del Callao. Era muy famoso por su banda y era muy difícil entrar en aquella época. Ahora el director tiene que tocarle la puerta a los alumnos para que entren. Sí, bueno, y tuve que hacer como 3-4 pruebas para poder entrar. Y yo pasé todas las pruebas, ¿no? Pero mi gran desilusión fue ahí que yo le dije al director que quería tocar trompeta, y me dijo que no. Trombón, tampoco. Así que bueno, y lo único que quedaba ahí en la sala de instrumentos era un instrumento con una caja rara que nadie lo tocaba. Y me dijeron, si querés entrar a la banda tenés que tocar ese instrumento. Y yo no quería, obviamente, ¿no? Y no era un corno,
tiene varios nombres, melofón, clavichord, jenis, que se usa exclusivamente en la banda, ¿no? Para hacer acompañamiento. El famoso umpa umpa. Exactamente, lo único que hacía. Y bueno, entré a la banda con ese instrumento, pero a veces me daba mis escapadas, agarraba la trompeta, el trombón, y se dieron cuenta que yo realmente tocaba los otros instrumentos y me pusieron como el utility, de que cuando se enfermaba alguien iba adelante a tocar. Y así me empecé a tocar en la banda todos los instrumentos. Me gustaban mucho las procesiones, porque teníamos mucho contacto muy directo con el público. Estaba la imagen del santo y la banda tocando atrás, el olor a saumerio, me encantaba. Y toda la gente atrás nuestro escuchando cómo tocábamos, me encantaba mucho. El sueño de la salsa se fue cada vez desvaneciendo el día que un amigo mío, Luchito Eca, clarinetista, ahí de la banda también, me dijo que se había inscrito para hacer examen en el conservatorio. Conservatorio, yo ni sabía qué cosa era eso. Y él me dijo que era una escuela ya de música, la más importante. Y bueno, me inscribí y ahí ya me interesé mucho por la música clásica. Tanto así que mi papá me llevó por primera vez a escuchar la Sinfónica Nacional de Perú y ahí escuché por primera vez, la primera obra que escucho en mi vida de música clásica fue la Heroica, la tercera sinfonía de Beethoven, con el famosísimo trío. Cuando escucho ese trío de cornos, bueno, fue el flechazo que estaba faltando para yo decidirme, no, yo quiero tocar ese instrumento. Me enamoré del instrumento, escuchando a esos tres cornistas que estaban ahí, un tipo alto, de barba, rubio, al lado hay una chica tocando el corno y en el tercero un señor. Bueno, resulta que este señor que yo vi en la sinfónica era el profesor de corno, el maestro Edward Brown, que fue mi papá de la música. Tenemos contacto hasta ahora, estoy ahora haciendo un proyecto con él que va a salir ya en estos días. Y bueno, él fue el que me mostró todo el mundo que se me venía. Tuve la suerte de empezar con el mejor profesor y aproveché mucho, estudiaba mucho, me la pasaba todo el día en la casa de él, escuchando los miles no habían CDs en esa época, de discos de vinilo. El primer disco que escuché, el disco de corno, fue los conciertos de Mozart con la Staatskapelle Dresden y Petadam, y Dennis Bryant con la sonata de Beethoven. Bueno, así comencé, tuve la suerte de empezar a tocar muy rápido ya en la Sinfónica Nacional, como extra, recitales, muy rápidamente, ¿no? Pero estudiaba muchísimo. Me la pasaba todo el día, después del colegio me la pasaba todo el día tocando, ¿no? Y mis primeros 2 años fueron así, de mucho progreso inmediato, ¿no? Aquí hay una pregunta muy interesante y sí me gustaría que pues tuviéramos esta conversación, y es acerca de la técnica. Yo que te conozco sé lo que piensas de la técnica, pero digamos las dificultades que habían en ese momento, ¿tú cómo las resolvías? ¿Pensabas lo que piensas ahora o estabas, es decir, en la salsa, en estos ritmos que están? Ya cuando me metí a esto ya cerré totalmente el mundo salsero. Okay. Me convertí en el clásico. Y me fui para el otro lado.
Me fui totalmente para los comienzos del corno. La técnica, para mí, desde que empecé a tocar el corno hasta este momento, lo que a mí me ha ayudado mucho a mantenerme ha sido el corno natural. Casi diría que lo único que yo hago técnicamente es el estudio del corno natural. Lo estudio muchísimo todos los días y es lo que me mantiene, primero la musculatura y toda esa cosa. O sea, lo practico tanto el corno natural que a la hora que toco el corno moderno se me hace muy no fácil, porque el corno no es fácil, ¿no? Pero me facilita muchísimo el corno moderno, ¿no? No solamente con, como te digo, la musculatura, sino la puntería que hay que tener para tocar el corno. Obviamente yo he hecho muchas adaptaciones al estudio del corno natural, adaptaciones para estudiar el corno moderno, obviamente, ¿no? Una de las cosas que yo me he dado cuenta que hago siempre es el empezar a calentar ya cantando. Para mí es muy importante. No es que yo esté en contra de la técnica, de la educación técnica del corno, ¿no? Yo trato de adaptarlo todo a la música. Lo más importante para mí es hacer música en el corno. Y qué mejor que el corno para hacer música, digámoslo así. Obviamente para poder tener esa afinidad con la música hay que tener mucha técnica. Pero yo la técnica no la estudio como técnica, sino yo trato de hacer música con la técnica. No sé si se entiende. Todo lo involucra. Exacto. Ya por ejemplo, obviamente como este no es un corno natural, están las llaves ahí y no hay manera de sacar las llaves, yo adapté mi corno para que sea un corno natural. Yo le he puesto una gomita aquí. Vamos, a mí me encanta el corno en mí, no sé por qué me encanta. Yo la tengo acá adentro y solamente necesito presionar acá la tapita esta y así me queda el dedo libre y el corno en fa. Y ahí está el corno natural en mí. Y estoy horas, pero realmente horas haciendo esto. En una nota yo me quedo mucho tiempo, hasta que, especialmente en la mañana, que es donde uno, al menos yo, empiezo a calentar. Me quedo mucho tiempo viendo que salga la nota, como diciéndole buenos días al labio, ¿no? El labio es un pedacito de carne que depende mucho de lo que hiciste el día anterior. Bueno, ayer nosotros tocamos un concierto, quedé con la boca así. Pero justamente al día siguiente que el labio queda tan dolido, mucho más suave empiezo hoy. Y también se habla mucho sobre la respiración. Hay libros enteros, videos y mucha gente que se especializa en la respiración, de tener... a mí me encantaría poder hacer eso. No me sale a mí naturalmente eso. Yo tengo otra concepción de la respiración. Como digo que el corno tiene que ser lo más natural posible, trato de respirar lo más natural posible. Yo nunca respiro jamás. Aunque me esté antes de tirarme a un precipicio tampoco, no sé si voy a respirar así, pero dependiendo de lo que tengo que tocar, respiro. Yo lo veo todo como si fuese un péndulo. Si tengo que tocar, no voy a respirar para hacer eso. Yo respiro. Eso es lo que yo hago con todo lo que tengo que tocar.
Lo que sí hago mucho es trato de imitar a instrumentos muy musicales, que son los instrumentos de cuerda y los cantantes. Como yo he tocado muchos años en orquesta de ópera, a mí los cantantes me han inspirado muchísimo y los he observado muchísimo. He observado también a grandes músicos de cuerda, cómo usan el cello y el violín, por ejemplo. A la hora que ellos se ponen el instrumento, ya con el hecho de ponerse el instrumento, ellos respiran también. Como usan el arco y todo. Yo digo, ¿por qué no hacer eso con el corno? Bueno, y lo hago, ¿no? Muchos cantantes, obviamente, no solamente de ópera, sino cantantes populares también. Soy un fan uno de Luis Miguel, por ejemplo. Me encanta la técnica y la musicalidad de Luis Miguel. Todos esos grandes cantantes, por algo son grandes, ¿no? Sí. Porque tienen algo muy especial. Y yo aprendo de todos ellos. No solamente escucho cornistas, sino yo escucho todo tipo. Y no solamente música clásica, sino música de todo el mundo. De todo el mundo. Y justamente a eso quiero venir después. Maravilloso, maravilloso. Aquí hay demasiado por hablar y es muy interesante porque yo te conozco, yo sé cómo piensas y a mí me encantaría que toda la gente escuchara todo lo que tienes por decir porque es maravilloso. O sea, realmente yo estoy muy contento de que estés acá. Pasando un poco como en esta línea de vida, vas a Venezuela y después te vas a Europa. Sí. En Venezuela, ¿qué recuerdas? Mucho cariño. Venezuela me trató muy bien. Me dieron muchas oportunidades. Empecé con esto del sistema, ¿no? Pero me quedé como primer corno de la Sinfónica Municipal de Caracas. Ese fue mi primer gran puesto como cornista fuera de Perú. Por suerte, yo digo que siempre he tenido la suerte de tener un ángel siempre. Perú fue Edward Brown, y cuando llegué a Venezuela fue Ana Crespo. Anita Crespo me incentivó mucho a irme a Alemania, porque ella tenía 2 hermanos en Alemania. Nunca me dijo quiénes eran sus hermanos, faltando una semana para irme recién me dijo quiénes eran sus hermanos. Bueno, el cornista Carlos Crespo, en aquella época era el primer corno de la orquesta de la Deutsche Oper am Rhein, Düsseldorf, y el gran Quique Crespo, ¿no? Tremendo Quique Crespo que hizo tremenda, yo creo que cambió la historia del metal en Alemania y en Europa. Y bueno, ellos fueron mis primeros contactos en Alemania. Quique me acompañó a Mainz, a Alexander, a comprar mi corno Alexander, que es el que uso todavía. Tiene más de 40 años y le he hecho varias reformas y fue con Quique que me llevó a Mainz para comprarme mi Alexander. Qué linda historia, ¿no? Sí, sí. Curioso es el mundo. Claro, sin internet, sin poder saber quién es quién, es difícil. ¿Tú recuerdas musicalmente lo que pasaba en Venezuela, tu primer concierto, orquesta? ¿Recuerdas eso? Bueno, mi historia en Venezuela son 2 en realidad. A lo que fui, que fue un festival latinoamericano organizado por el sistema, y después mi primera experiencia como cornista profesional. Yo tenía 17 años cuando entré ahí, ¿no? La ida a Venezuela fue muy linda, de haber tocado con este festival y ya directamente en la orquesta Simón Bolívar, ¿no? la más famosa. Hubo problemas ahí con un colega y me llamaron para tocar y fue directamente a la consagración de la primavera.
Lo bueno de todo esto es que yo estaba tan bien preparado con Edward que tenía todo el repertorio, cualquier repertorio que se me ponía, yo lo tenía ya de memoria, ¿no? Desde esa época. Y la sigo teniendo, yo todos los pasajes de orquesta los toco de memoria y me ayuda mucho más a la hora de estar tocando en la orquesta. Yo creo que nosotros los músicos tenemos un gran privilegio porque somos transmisores de lo que el compositor escribió y a nosotros nos toca tocar ese solo y nosotros somos los que tenemos el deber de transmitir ese solo para el que te está escuchando, no solamente la orquesta, sino público, hay cámaras, micrófonos todo el tiempo y todo el que te está escuchando depende de lo que vos estés sintiendo a la hora de tocar. Por eso que a mí me sirvió muchísimo el aprenderme todo en memoria, porque por ejemplo cuando estamos tocando, qué sé yo, la cuarta de Bruckner, por ejemplo, no hay solo más delicado que la cuarta de Bruckner. La cuarta de Bruckner, ustedes saben que empieza con los famosos trémolos pianísimos de la cuerda y viene tu entrada, ¿no? De esa entrada depende toda la sinfonía. 127 solos de corno tiene esa sinfonía. Bueno, empieza esos compases, inclusive antes de entrar tu entrada, la cuerda se baja inclusive, ¿no? Y dice piano, o sea, es realmente el pasaje más delicado que yo he tocado, ¿no? Y es muy lindo porque hay una tensión en todo el teatro de escuchar esa primera nota, ¿no? Y bueno, si sale como está escrito es maravilloso, y si no sale vas a pasar una noche de pesadilla porque después viene otro y se suma otro y a veces esa es una cadena, ¿no? Y es muy interesante eso, pero eso es parte de la profesión, la adrenalina que nosotros los cornistas sentimos a la hora de estar el compás antes de tu entrada siempre es terrible y hay que tener muchísimo equipaje de entrenamiento, de todo para poder soportar el estrés que uno siente, ¿no? Muchas obras empiezan con solo de corno, ¿no? En esta trayectoria de toda una vida músico de orquesta, ¿tú has tenido como tu top 5 de conciertos que has dicho estos han sido los conciertos o han sido demasiados conciertos buenos? No, sí, por suerte muchos buenos. Sí, y la verdad que, como te decía, el hecho de memorizar, te estoy hablando de mi caso, ¿no? A mí me hace salirme de la partitura y tener un vínculo directo con el director. Yo dependo muchísimo del director. Por suerte he tocado con directores muy buenos y ellos reciben tu energía, ¿ya? Y el contacto visual que hay entre el director y yo es una cosa que es realmente increíble, ¿no? A mí realmente tener una partitura entre el director y yo, a mí me corta todo, por eso que yo casi no miro la partitura. Y hay cosas que salen en el momento, a mí me gusta mucho eso del momento, no tener todo preparado, a mí me gusta así, que salgan todas las cosas en el momento. Es más, te habrás dado cuenta que en el concierto yo me mando algunas cosas diferentes, ¿no? Que salen en el momento. O sea, aparte que nosotros tenemos escrito todo, llena de anotaciones, inclusive anotaciones con lápices que otros cornistas anteriores ya han puesto. Hay mucha información para tocar. Por eso que yo saco todo eso y solamente cierro los ojos o si el director no me inspira, yo cierro los ojos. Si el director me inspira, yo
le dedico todo el solo al tipo y se hace es una cosa muy mágica. Es difícil de explicar así en palabras, pero eso yo lo viví mucho en Europa. Cuando tú llegaste a estudiar a Alemania, ¿tenías en mente ser un músico de orquesta? ¿Querías vivir de ser músico de orquesta o tenías Eso otros yo lo planes? tenía desde que tenía 8 años. ¿Querías ser músico de Sí, orquesta? sí, sí. No tenía otra cosa en la cabeza. Sí, ¿Y sí. para ti como latino, qué significó llegar a Europa? Buena pregunta. Usted sabe que nosotros los latinos, al menos en mi caso, no puedo hablar por todos, pero en mi caso, pero creo que muchos de mis colegas en Perú también, mirábamos y admirábamos lo que pasaba en Europa, lo que pasaba en Estados Unidos, y siempre era una cosa muy lejana, yo diría que hasta inalcanzable, ¿no? Y yo estudié todo en Perú mirando así. Pero el día de llegar a Europa y ver, así como estamos a esta distancia, los grandes ídolos del corno de la música y conversar con ellos y ver que eran personas igual que nosotros, eso a mí me dijo, la vocecita que tenemos interna me dijo, pero ¿por qué tanta cosa si son iguales que nosotros? Y eso a mí me incentivó muchísimo a abrir la maletita que yo traía de Sudamérica en Europa. Obviamente yo llegué con muchas cosas, con mucho equipaje musical a Europa, ¿no? Gracias a mi profesor, él me preparó mucho para ese momento de llegar a Europa. Y no me costó absolutamente nada el involucrarme con ellos, el adaptarme al nivel altísimo que había. Porque por suerte yo llegué con mucho nivel también a Europa, ¿no? Y eso me ayudó mucho a sacar lo latino en Europa, cosa que muchos latinos se esconden cuando están en Europa. Eso a mí me ayudó inclusive, ahí empecé otra vez con la salsa, inclusive después de haber estado tantos años en Europa, volví otra vez a la salsa y la salsa me enseñó a interpretar más la música clásica. Porque ustedes saben que, por ejemplo, la música clásica tiene muchas reglas que hay que seguir para interpretar correctamente la música clásica. Y la música latina, la música latina en general, no es que tenga reglas, pero hay maneras de tocar también. Si uno toca, por ejemplo, una música latina como está escrito, no va a ser nunca música latina. La música latina tiene muchas cosas que no están escritas y hay que saber para poder interpretar la música latina. En eso yo estoy muy enfocado en este último tiempo que empezó con la pandemia, en resucitar en los cornistas clásicos la interpretación natural que tienen al interpretar música latina. Estoy muy convencido que, aparte de todos esos libros que hay de teoría y todas esas cosas que hay que saber, hay que tener un poco de la frescura que tenemos dentro y no la abrimos, justamente por estar tan concentrados en la teoría, ¿no? Esa frescura musical que tenemos nosotros, natural, ¿por qué no la tocamos en el coro? ¿Ya? A eso vengo yo. Y yo estoy seguro que eso les va a ayudar muchísimo a todos los chicos que están estudiando los Coprach y Máximo Alfons y todas esas cosas que son necesarias, pero ponerles un poco más de pimienta para que tengan más sentido eso, ¿no? Porque de alguna manera son músicas también. Y ya por el hecho de estar en un libro encuadrado y hay que tocarlo ahí con metrónomo y eso corta un poco la sensibilidad musical, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Entonces, después de todo lo que estás viviendo, todo lo que estás reencontrándote,
porque reencuentras la salsa y encuentras como esta música que te gustaba antes y la dejaste para dedicarte y ahora la vuelves a encontrar y encuentras a este montón de gente tocando un montón en Europa y encuentras a este sexteto de Duprat. ¿Cómo es esa historia de...? El sexteto de Duprat de Europa. Sí, como porque yo tengo dos encuentros, ah, ¿sí? en Europa y en Argentina. Ah. Sí, sí. Bueno, no nos encontramos, nosotros estudiamos juntos, todos estudiamos con Michel Hölzel. Y en Detmold, donde estudiamos, es obligación a todos, o era cuando estaba mi profesor, tocar el sexteto, era obligación para todos. Por eso que nosotros lo tenemos muy incorporado a nuestro repertorio. Lo que pasa es que en Europa yo descubrí una cosa que no había acá en mi época, que era el corno grave. En Europa estaba muy evidente la escuela aguda y la escuela grave. Y obviamente como yo tenía las dos, yo no era ni agudo ni grave, yo tocaba todo. Obviamente yo quería llegar a tocar en una orquesta buena, y la competencia para entrar a orquestas buenas como corno agudo era brutal. Pero en mi época, para corno grave, había un desierto total. Así que yo, bueno, me dije, bueno, me dedico al corno grave para tener más posibilidades de entrar a una muy buena orquesta. Y así fue. Tuve mucha suerte bueno, me concentré en el grave y entré a orquestas tops, como corno grave. Y estando dentro de las orquestas, ellos se daban cuenta que yo también tocaba arriba y abajo. Y el gran logro que yo tuve de orquestas para mí fue el Dresden. La Staatskapelle Dresden, que siempre fue un sueño, esa orquesta, esa ciudad. Y aparte de tocar al lado de mi héroe cornístico, que fue Peter Lam, ¿no? Llegar a tocar al lado de él y grabar con él fue grandioso para mí. Es una orquesta, es una de las orquestas más antiguas del mundo, ¿no? Más de 500 años de antigüedad, ¿no? Y yo fui uno de los primeros extranjeros en entrar a esa orquesta, ¿no? Me costó muchísimo, 3 audiciones muy difíciles. Tanto así, pero ellos me querían mucho y me inventaron el puesto. Porque primeramente el puesto era para corno grave, pero como se dieron cuenta que yo tocaba todo, me inventaron un puesto que era Wechselhorn, que era el que toca arriba, que toca todo, ¿no? Y yo estaba feliz ahí. Bueno, utility. Exacto. Tocaba todo y tocar al lado de bueno, giras por todo el mundo, discos, o sea, lo que uno sueña, como era eso. Y tocar en una sala como la Semperoper de Dresden, con tanta historia, uno de alguna manera es parte de la historia también, ¿no? Porque uno a la hora de terminar cada ópera increíble, uno firma. Y hasta ahora ves las partituras y ahí aparece Dante, ¿no? Con la fecha y todo. Es muy lindo. Mi experiencia más linda que he tenido. ¿Tú empezaste a escribir desde esa época, desde antes? ¿Desde cuándo empezaste a escribir música para el corno? Mira, escribir es entre comillas, porque en realidad a mí no me gusta mucho escribir. Yo todo lo que hago lo improviso. Y algunas cosas que se grabaron, ahí después empiezo a escribirlas, pero las músicas nacen así improvisadamente. Algunas veces las he grabado y de esas ahí están los solitos que andan por ahí siendo tocados por mucha gente, pero la gran mayoría no se grabó y se perdió así en el momento. ¿Tampoco las escribiste? No, que después no me acuerdo. Y lo que pasa es que hay dos cosas, ¿no? A mí me gusta mucho lo del momento, lo que salga en el momento. Cosas preparadas, así, medio que no soy muy...
muy fanático de eso, pero me gusta mucho la improvisación, lo que salga en el momento. La pandemia que nos agarró a todo el mundo, mientras mucha gente sufrió, hablando de músicos, ¿no? Sufrió el encerramiento de estar ahí, no poder salir, no poder tocar, ¿verdad? A mí me sirvió muchísimo para toda esa camionada de ideas que yo tenía, las empecé a sacar. Empecé a aprender a usar la computadora. Con una computadora, el corno y la soledad que te dio la pandemia, yo hice muchas cosas. Aproveché el tiempo para sacar todos esos proyectos afuera. Y una de esas, de las primeras cosas que salieron fue esta Galápagos, por ejemplo, ¿no? Que en realidad se la dediqué a una amiga ecuatoriana de Quito que quería aprender a tocar el violín y me decía, mira, no encuentro ningún método que sea tan fácil para mí para tocar el violín. No te preocupes que yo te voy a escribir algo para el violín. Y yo siempre con el corno en la mano, agarro el corno, empiezo así a tocarlo. ¿Sabes que nunca lo toqué con el corno así? Nunca lo había tocado así en público. Y bueno, esa sí, la escribí, se la mandé, ni sé si la tocó, pero después me quedé con la melodía y le hice un acompañamiento y realmente no sé cómo fue que llegó a oídos de alguien en Europa. Un amigo húngaro la tocó en el corno y quedó bárbaro. Y esta se la mandó al otro y le llegó las manos a Javier Bonet. Y Javier Bonet fue el que la tiró para el mundo. Y a partir de Javier Bonet todo el mundo empezó a tocarla. Y no solamente con el corno, sino con otros instrumentos. Y al final todo el mundo la tocó. Y a mí me gustó mucho eso, que sí se puede hacer música estando encerrada. Esa era la idea, ¿no? Por eso le puse Galápagos, porque era como una esperanza en un mundo que se estaba viniendo abajo por el virus. Un mundo que está naciendo nuevo. Y así es Galápagos, una isla que está en medio del Pacífico, con animales prehistóricos, pero está ahí, está viva y como que se puede caer el mundo, pero Galápagos sigue ahí. Es un sueño también que me gustaría hacer. Por aparte de esto, yo soy buzo, me encanta el mundo submarino y un sueño sería ir algún día a Galápagos. Y eso lo tenemos acá. Tienes un CD que básicamente hacía como de los sonidos del agua. Yo alguna vez lo escuché. Tengo un CD, pero no es de agua. Es de experimentos de grabación. Se llama ¿cómo es? Locuras en el estudio, se llama el disco, donde hago muchos experimentos. Sí, hay efectos de agua, un montón de cosas, pero todo con la computadora. Pero siempre te ha gustado explorar, conocer, sí, improvisar, grabar. Todo el tiempo, sí. Y ahora con la tecnología que tenemos ahora, claro, las habilidades que te regala como todo eso, ¿no? Escuchar. Mira, yo creo que el mundo ha cambiado tanto que este es un mensaje así para los chicos, que el cornista que solamente se dedica a estar estudiando su corno y esperando que lo llamen algún día para tocar un concierto, alguna cosa, esa cosa se está medio acabando. Yo diría que el músico moderno ahora, después post pandemia, no solamente tiene que dominar el instrumento a la perfección, sino que también tiene que tener conocimientos de edición de audio, edición de video, de composición, de arreglo de instrumento, de arreglar el instrumento. Tiene que poder hacer tantas cosas en este momento porque el mercado se está cambiando y dirigiendo para otros lugares. La tecnología ha llegado a un punto tan avanzado que ya en algunos países, por ejemplo Japón, ya casi no están usando seres humanos que toquen un instrumento, porque todo lo hacen tecnológicamente. Una
computadora obviamente suena todavía como una computadora, pero eso se va a ir avanzando cada vez más para llegar tan cerca a que no vas a poder diferenciar un ser humano de una máquina. La máquina, por ejemplo, no pifia. Y es un solo ser el que manipula todo el aparato. Y un solo ser puede construir toda una orquesta sinfónica. ¿Ya? Es una cosa increíble, pero muy, muy negativa para el futuro de los músicos. Por eso yo les digo, muchachos, aprendan computadora porque va a ser muy útil. Y yo veo que la gente joven, por ejemplo, duele un poco lo que voy a decir, pero yo creo que pierden mucho tiempo con el celular, con la computadora que tienen, la tecnología que tienen a la mano, y no le sacan mucho provecho de lo que ofrece la tecnología, ¿no? Antiguamente, yo digo antiguamente porque yo soy de la antigüedad, nosotros teníamos que luchar mucho por material, por discos, partituras, no habían. Y yo me tenía que agarrar los discos y escribir la partitura de oreja. Usar la oreja. Usar la oreja. Y solo así tenía acceso a material. Eso no existe más. Con un mover un dedito tienen todo, absolutamente todo. Y eso sería una pena que se pierda, ¿no? Habiendo tanto talento acá en el mundo, ¿no? Talento hay en todo el mundo. Pero el talento solo no basta. Hay que ir mucho más adelante con eso, ¿no? Para finalizar esta entrevista, ¿qué viene a futuro? ¿Qué viene a futuro? Proyectos. No lo sé. Yo espero que la música clásica siempre va a existir. Espero que ya que todo el mundo tiene tecnología y ya que todo el mundo de alguna manera sabe cómo funciona este aparato, lo hagan y hagan cosas lindas. Nosotros acá en América Latina tenemos una riqueza musical que todavía no está descubierta por los cornistas. Yo diría que se acuerden un poco de nuestras músicas lindas que tenemos acá. Y eso, que investiguen, que toquen y que disfruten lo que están haciendo. Es el instrumento más hermoso que hay. Disfrútenlo. Pues muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias por habernos invitado, por hacerme parte de esta entrevista. Y nada, los esperamos, que disfruten y nos vemos pronto. Adiós.